Emilia Pardo Bazán, pero lo de Jaime fue especial. Incluso el único poemario que obra en su haber fue dedicado a él, con ese título, Jaime. No fue muy dada a la poesía, pero sí en este caso para su hijo, a su primogénito. En el año 1878 llegaría Blanca, la que también por supuesto quiso mucho, y en 1881 su tercera y definitiva hija, Carmen. Esos fueron los tres niños de Emilia Pardo Bazán. Bueno, y aquí la tenemos en este tramo histórico, cerrando la década de los 70, en el siglo XIX, y ya muy interesada en las corrientes que venían de Europa. En sus viajes había descubierto pues, las primeras intenciones del naturalismo. El naturalismo era una corriente que se entregaba por completo a las cuestiones sociales más de la calle, más de andar por casa, los sentimientos, el sexo, el mundo laboral. Eso era el naturalismo. Y las dos corrientes literarias que más interesaron a Emilia Pardo Bazán fueron sin duda alguna el naturalismo, es precursora del naturalismo en España, y el realismo. Escribió mucho doña Emilia, desde 1876, cuando se publica Pascual López, hasta 1911, cuando tiene ya su última obra. La verdad es que son casi 40 obras las que tiene, amén de un sinfín de artículos periodísticos. Y buena muestra de ello la tenemos en la cuestión palpitante. Desde 1881 a 1883 publicó una serie de artículos con los tintes o sus apreciaciones realistas y naturalistas que causaron un escándalo por lo que ella contaba. Ya sabemos que en la obra de Emilia Pardo Bazán se escribe sin tapujos, ella escribe sin tapujos, incluso sobre el sexo. En una de sus obras, Insolación, vaya título, Insolación, habla del sexo de tal manera que muchos creyeron ver en esas líneas cosas autobiográficas de Emilia Pardo Bazán, porque tuvo muchos amantes. Ya hemos dicho que no era guapa, no era esbelta, pero su don de gentes natural provocó que muchas alcobas se abriesen en sus amoríos. Bien, pues la tenemos aquí publicando sus primeras obras. Y como tercera obra llega La Tribuna. La Tribuna está considerada como la primera obra larga, la primera novela larga, que ya es naturalista por completo, que ya viene del naturalismo, es la primera obra naturalista que se publica en España. La propia Emilia Pardo Bazán, en su diario La Época, había publicado un relatito llamado Viaje de novios, que bueno, ahí ya se puede ver alguna cosa del naturalismo, pero era un relato corto. La Tribuna es la primera novela de amplitud que consagra a Emilia Pardo Bazán como precursora del naturalismo aquí en nuestro país. Y en esa obra pues se habla de una cigarrera y de sus compañeras que trabajan en la industria tabacalera de La Coruña. Conocía muy bien doña Emilia La Coruña y a sus gentes, y por eso escribió de forma perfecta, rayando la perfección absoluta sobre esa cigarrera, la situación social, laboral, sentimental. Esa novela, La Tribuna, es muy recomendable dentro de la gran obra de doña Emilia Pardo Bazán. Era de pésima salud, tenía siempre su malestar. En 1880 tuvo que viajar, tenía posibles y por eso lo hacía. Tuvo que viajar al balneario, al famosísimo balneario de Vichy, a tomar las aguas, dispuesta a reponerse de una dolencia hepática. Ahí es donde dicen que entró en contacto con la literatura de Émile Zola. Bueno, pues en estos viajes constantes de salud aprovechaba para escribir una obra tras otra. Era mujer de novela anual, escribía una novela más o menos al año, y eso sí, una fuerte dosis de artículos periodísticos. Y antes hablábamos de la cuestión palpitante. Esta serie de artículos recogidos en un libro, una obra que causó escándalo, sensación por las opiniones feministas de Emilia Pardo Bazán. Era una magnífica feminista, una luchadora como jamás había visto. Antes hablamos también de Concepción Arenal. Fueron juntas de la mano en la lucha por la defensa de la igualdad de la mujer. Habló de los malos tratos, y en aquel tiempo denunció los malos tratos, doña Emilia, y esto pues le granjeó muchas enemistades, incluida la de su propio esposo. En 1883, cuando se publica este libro, La cuestión palpitante, José Quiroga, alarmado por lo que estaba comentando la sociedad madrileña, las críticas eran terribles, tremebundas, pues José Quiroga anima a su mujer a dejar de publicar artículos y, lo que es peor, la anima a que deje de publicar novelas, que deje de escribir
y eso era demasiado. Doña Emilia Pardo Bazán, mujer de armas tomar, abandona a su marido, abandona a su esposo. Y con sus 3 hijos echa el mundo por montera y se decide a vivir de lo que más le gustaba, la literatura. Como decíamos, viaja a París con cierta frecuencia, donde traba amistad al final con Víctor Hugo. Es mujer siempre de alma itinerante, de alma viajera, alma errante, y empieza también a pasar unas temporadas en su tierra natal, en Galicia. Y tenemos aquí 3 años primorosos. Emilia Pardo Bazán, disfrutando de los paisajes y de los paisanajes gallegos, también entra en contacto con una crudísima realidad, el caciquismo imperante en Galicia. Los señoritos de toda la vida sometiendo, subyugando, esclavizando al personal, a las gentes modestas y humildes. En 1886 se publican Los Pazos de Ulloa. Los Pazos de Ulloa es la obra cumbre, dicen, de doña Emilia Pardo Bazán. Y en el libro se contempla una situación desagradable. Después, en 1887, llega La naturaleza muerta. E Insolación en 1888. Estos grandes e inmortales textos van acompañados con otros relatos cortos. La verdad es que, como decíamos, fue muy pródiga en publicar. Ahí llegó Morriña, por ejemplo, La madrileña. Contaba todo muy bien. Era una observadora perspicaz y cada observación, cada visión quedaba reflejada en sus notas para luego pasar al libro. Lo hizo como ninguna otra, doña Emilia Pardo Bazán. Y también con textos de terror, textos que daban mucho susto, mucho miedo. No tuvo ningún problema en escribir semejantes textos, adorados hoy en día por los góticos, por la tribu gótica, que tiene muy ensalzada la figura de doña Emilia Pardo Bazán. Adoran a doña Emilia. En 1890 fallece su padre. Fue un trauma, fue un dolor haber perdido a su padre, muy conectada, muy unida a su padre, a don José. Pero recuperar herencia, era, como digo, la única depositaria de la herencia familiar, pues hizo que tuviese fondos suficientes para sacar ella sola adelante una revista, El Nuevo Teatro Crítico, una revista que escribía ella sola, de arriba abajo, todos los artículos, las opiniones, los comentarios, la agenda, todo lo hacía la condesa de la ahora ya proclamada condesa de Pardo Bazán. Eso sucedió durante 3 años, desde 1890 hasta 1892. Para entonces, cuarentona, ya estaba consagrada, admirada, querida por todos, incluso en el extranjero, un personaje reconocido y muy aplaudido, muy valorado, menos por quien debía valorarla. Esto es la Real Academia de la Lengua Española. Hubo muchas peticiones para que doña Emilia fuera la primera en entrar en semejante recinto y siempre fueron denegadas. Esto es incomprensible, pero bueno, tengamos en cuenta que aquella época era lo que había. El machismo era lo que imperaba y doña Emilia lo sufrió como ninguna. Se la negó el acceso a la Real Academia de la Lengua Española. Llegaba la tragedia para España, la pérdida de las colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la explosión de la generación literaria, como jamás había visto, la generación del 98. Nos equiparábamos, por fin, nuestras letras se encontraban, por fin, desde el siglo XVI-XVII, encontraban al menos un rincón propicio para que las mentes más lúcidas de España pudiesen plasmar sus ideas, sus impresiones en papel. Desde su divorcio, hacia 1883-84, de José Quiroga, mantuvo muchísimos romances. Estuvo implicada incluso en amoríos con algún pintor como Joaquín Bahamonde, pero desde luego su gran amor, el amor de su vida, fue Benito Pérez Galdós. Durante 20 años unieron sus vidas. Y bien es cierto que ella era muy frivolona, era muy pizpireta y de vez en cuando buscaba alguna aventura, algún lío. Pero Benito Pérez Galdós, 10 años mayor que ella, siempre decía: es tan noble, es tan sincera, que siempre se hace perdonar. Se les podía ver paseando de la mano por Madrid, disfrutando de agradables tertulias. Estaban muy unidos, incluso tan unidos que algunos aseguran que la pluma de Emilia Pardo Bazán se